Contacto Informativo, el noticiero en línea más importante de San Luis Potosí. Desde el Centro de Operaciones del Grupo Plano Informativo. Contacto Informativo. La noticia antes que nada. Muy buenos días, espero que estén pasando un muy buen fin de semana. Esto es Contacto Weekend y les presento el resumen de lo más relevante e importante que sucedió durante la semana en plano informativo. Después de que la Suprema Corte de la Nación fallara en 5 ocasiones sobre el tema del consumo, cultivo y transporte de la marihuana, la decisión creó jurisprudencia, quedando como decisión que el gobierno no puede limitar la manera en que los ciudadanos puedan utilizar dicho producto. El abogado Ulrich Richard Morales, quien fuera el segundo en obtener un amparo ante la COFEPRIS para poder utilizar la marihuana, comentó en Contacto Informativo sobre este importante tema. La entrevista. Y estamos saludando en esta mañana al abogado Ulrich Richard Morales. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por estar en la línea con nosotros. Y bueno, pues para que nos platique esta jurisprudencia que ya determina la Suprema Corte de Justicia, pues para el uso lúdico de la marihuana. Y bueno, pues estos amparos usted obtuvo uno. Mira, el resultado es que ya se tuvo 5 criterios de la primera sala de la Suprema Corte, en donde se resolvió en el mismo sentido, declarando inconstitucional varios artículos de la Ley General de Salud. ¿Por qué se declaró inconstitucional? Porque se ponderó el derecho fundamental de libre desarrollo de la personalidad en contra de normas prohibitivas del uso lúdico de la marihuana. Entonces advirtió la Corte que estos artículos, al ser prohibicionistas, iban en contra de este derecho fundamental y por ello los declaró inconstitucional. ¿Qué sigue a partir de esto? Mira, sigue a partir de esto que se notifica al órgano legislativo para que la Ley Federal de Salud sea ya derogado estos artículos que antiguamente prohibían el uso lúdico de la marihuana. Ahora pues va a tener que aparecer la misma ley con derogación de estos artículos, es decir, en términos claros, pues van a ser ya quitados de esos ordenamientos. Pero paralelamente no podemos dejar de ver ya la postura del nuevo gobierno, Lilia y Selen, en el sentido de que ya están ellos incluso enarbolando o haciendo la nueva legislación sobre el uso lúdico de la marihuana. Entonces aquí vamos a 2 vías paralelas. Uno, que cumpla el legislativo con la Ley General de Salud, y otro, que el gobierno el gobierno entrante ya plantee, incluso ya hay noticias de que ya se está elaborando un proyecto para darle la reglamentación necesaria al uso recreativo de la marihuana. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte sí ha enarbolado ciertos principios, ciertos postulados, pero no ha abarcado toda la generalidad de este tema. Pongo un ejemplo. En mi caso particular, que se me otorgó un amparo, pues ¿dónde puedo yo conseguir la semilla? Claro. Entonces tendría yo que ir o a Canadá o a Los Ángeles, en la Unión Americana, a adquirirla. Pero ¿cómo le importo a México, no? Entonces ya esa importación estaría sancionada de que sería un acto ilegal. Entonces hay muchos espacios que se han dejado también para esta nueva reglamentación o esta nueva ley que ya está haciendo ahora el nuevo Congreso, y en este caso el partido político de Morena, ya incluso lo pueden ver en las minutas, ya está preparando esa ley para ir adelantando sobre todo y plasmar lo que tantas veces se ha dicho de permitir el uso recreativo de la marihuana. Ulrich, bueno, para nuestra audiencia que nos está escuchando, bueno, socialmente, ¿qué se solucionaría en caso de que se legalizara la marihuana? Pues mira, yo creo que lo que yo tengo una imagen muy clara en el tema de Canadá, que si tú, algunos de tus radioescuchas la vieron, o ustedes, cuando lo legalizó, había mucha gente que salió al día siguiente, es decir, el día de la apertura, a adquirir de manera legal la marihuana. La pregunta era, toda esta gente que está haciendo cola y que eran varias cuadras, ¿cómo la adquiría un día antes cuando estaba prohibido? ¿En la clandestinidad o de manera ilegal, no? Entonces creo que lo primero es que ya las personas que lo consumen de manera recreativa, que tendrían que irse a realizar un acto ilegal y con ello fomentar
algunos grupos que se dedicaban a traficar el tema de la marihuana, pues esto ya se va a inhibir, ya no van a necesitar ir al amparo de esta ilegalidad, y más de que esta ilegalidad podía promover grupos de delincuencia organizada que fomenten o que puedan vender ilegalmente la marihuana. Pues incluso en Canadá se terminó y bueno, pues tampoco esto es para que haya temor por parte de la gente que se opone al uso lúdico de la marihuana. En Canadá no ha pasado a mayores esto, ¿no? Sí, así es, y en Los Ángeles, California tampoco, ¿no? Entonces creo que todo esto trae un principio fundamental, que es el libre desarrollo de la personalidad, donde tú puedes elegir si usas el tema de la marihuana para uso recreativo o como si también fumas tabaco o tomas alcohol. Todo esto deriva de ese desarrollo, de ese derecho fundamental, es base de tu elección, ¿no? De tu raciocinio, donde tú puedes analizar si fumas o no fumas, qué es lo mejor para tu salud, qué es lo mejor para ti como ser humano, o como dirían los americanos, qué significa esto para ser feliz. Que así fue traducido este derecho fundamental. Oye, ¿por qué ganaron en México estos amparos? Porque trastocaba un derecho fundamental que se traduce de manera muy práctica en el derecho a ser feliz. Es evidente que las culturas son muy diferentes, por ejemplo, si nos comparamos con Holanda o nos comparamos en este caso con Canadá, bueno, México sí estaría listo para la legalización, tomando en cuenta pues todos nuestros usos y costumbres. Así es, pues yo creo que también, como tú bien dices, cada sociedad es distinta, pero yo creo que México no deja de estar, yo creo que ya a la altura para tomar estos desafíos y ir progresando como sociedad, que también hay voces o grupos de la sociedad que no están de acuerdo, pero creemos que puede servir de alguna manera e incluso para abatir, como lo ha dicho el nuevo gobierno, el gobierno entrante, los índices de criminalidad, este flagelo que tanto hemos sufrido los mexicanos. Que no nos pongan este hecho a consulta. Esto, bueno, pues nuevamente, ¿no? Violaría el derecho a decidir. Perdón, o sea, si tú dices que si fuera una consulta... Ajá, sí, porque en campaña Andrés Manuel López Obrador, pues más bien ningún candidato se quiso aventar este tema y al momento de cuestionar le decía, bueno, pues que se vaya a consulta también este tipo de legislaciones. Pues mira, yo creo que aquí, con independencia de la consulta, como ya han sido declarados inconstitucionales, pues ya tienes el principio de que esa reglamentación pues es de alguna manera ilegal, ¿no? Entonces creo que ya vamos más adelante que lo de la consulta, porque te decía que ya el grupo parlamentario de Morena, por eso te decía, el mismo grupo parlamentario del presidente electo, pues ya está enarbolando o elaborando esta nueva reglamentación. Si vemos la Gaceta Parlamentaria del Grupo Morena, donde están plasmadas las reformas constitucionales que van a hacer ya en este mes incluso, ya se maneja ahí que la ministra Olga Sánchez Cordero, senadora, ya está proponiendo que se analice una minuta en relación a esta nueva reglamentación. Y aquí cabe apuntar no solo de la Ley General de Salud, porque ese es del grupo parlamentario del PRI, sino una nueva ley, y ese es del grupo parlamentario de Morena, encabezado por Olga Sánchez Cordero, que es la futura secretaria de Gobernación. Pues sin duda un hecho trascendente para México. Muchas gracias. Así es un hecho trascendente que generará polémica, sí, pero por lo menos pues ya estamos en la agenda y ya estamos debatiendo sobre estos tópicos que antes eran impensables. El analista político y colaborador de Plano Informativo Pedro Olvera Vázquez comentó al respecto de los movimientos sociales y los movimientos pseudosociales, así como la decisión de nuestros legisladores que causó que la Bolsa de Valores retrocediera en una cifra histórica, provocando así problemas desde su aprobación. La entrevista. Gracias por continuar con nosotros aquí en Contacto Informativo, y esta mañana en el estudio pues nos acompaña Pedro Olvera Vázquez, analista político. Bienvenido. Muchas gracias, aquí estoy con mucho gusto acompañándolos a ustedes y a su audiencia. Muchas gracias. Y bueno, pues previo al corte estábamos hablando de algo muy interesante, que son los movimientos sociales y pues cómo han sacudido en San Luis Potosí esta semana. Soledad vivimos el lunes y ayer en Milpillas.
Sí, fíjate que esos movimientos sociales pueden no serlo. Realmente el tema que yo quiero enfocar es la confusión que hay entre un movimiento social y en otro tipo de reacciones, algunas espontáneas como lo de ayer en Milpillas, que es un tema bien preocupante, y otros que no son más bien que no son nada espontáneos, sino teledirigidos, manipulados, dirías en el argot político, cilindreados, ¿verdad? Por otros políticos, por intereses oscuros, ¿verdad? Que no se quieren mostrar tal cual, pero que son injustificables, precisamente que no son legítimos. Y esa legitimidad es precisamente la que los movimientos sociales, por la cual los movimientos sociales son identificables. Los movimientos sociales auténticos, los movimientos sociales genuinos. Un movimiento social que realmente no tenga una legitimidad, que esté siendo, como el caso de Soledad, no puede ser, es indefendible el hecho de que a 2 o 3 días de que haya llegado una delegada nombrada, puedan estarla culpando de que no hay agua, ¿no? Sí, incluso la culpa de 45 años de que no tienen agua. Sí, es algo totalmente infumable, dirían los muchachos en la facultad, ¿no? Entonces, realmente nadie se come esas ruedas de molino. Y ese es un movimiento que se quiere decir social y realmente no lo es. Ese es típicamente un pseudo movimiento social y impulsado con un interés muy diferente, que es un interés patrimonialista, un interés que tiene una visión de la administración pública como propiedad de quienes ocupan un cargo. Gente que yo creo que ya no es ignorancia, yo creo que más bien no han querido entender algunos, incluso algunos personajes ahí muy conocidos, que la administración no es de su propiedad, que si ganaste la elección no ganaste un premio o un botín, ganaste la oportunidad de servir temporalmente y nada más. ¿Sí? O sea, por un tiempo determinado y hacerlo bien. Y si no lo estás haciendo bien, puedes incluso salir. Se te puede revocar el mandato. Pero cuando tienes esa visión patrimonialista, cuando piensas que todo es de parte de tu patrimonio, entonces es cuando actúas de esa manera. Luego, agréguenle el tema del clientelismo político. ¿Qué es eso del clientelismo? El clientelismo se da hacia la sociedad, pero también el clientelismo en la administración significa llenar la administración nada más de cuates sin que estén preparados y sin que sirvan ni para nada, ¿verdad? Nada más para decirte que sí, señor, pues no. Sí, claro. Y eso lo hemos visto en varias administraciones de aquí. De todos los colores incluso. Así es. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo ahí típico del movimiento, del pseudo movimiento social, que no lo es. Hay otro tipo de cuestiones. Lo de ayer podría asemejarse un poquito por su espontaneidad a un movimiento social, y sin embargo no está legitimado porque no hay una información clara. Claro. Entonces decía Freud que la gente, las masas, en su libro de Psicología de Masas, decía claramente que el tema obedece realmente a pasiones y a la idea del hombre colectiva. El hombre en masa no piensa igual que individualmente. Así es. El ser humano, ¿verdad? Porque ni las mujeres ni los hombres, el masa. Yo les digo, por ejemplo, a mis alumnos, a ver, ustedes ven a un grupo de muchachas, ¿sí? Y se comportan muy diferente cuando son varias y van ustedes solos, sí, alguno de ustedes solos, y hasta los bromean y demás, pero no lo hacen cuando están solas. Y ustedes hacen lo mismo como hombres, también están en grupito y se sienten muy valientes, ¿verdad? Y al último ya nadie sabe ni quién manda, pero ahí van todos, ¿verdad? Como yo les decía hace un rato, lo de así es como lo de ayer. O sea, a ver, nadie sabe si el profesor ese, que ni siquiera lo he visto yo en la televisión, ahorita las escuché a ustedes, realmente el profesor tiene la culpa o no.
¿verdad? Que fue lo que ocurrió en Puebla, ¿no? Con este linchamiento también a 2 presuntos robachicos. Sí, así es. Está cundiendo eso realmente. Y ¿sabes qué? Se sacan malas pasiones de la gente. Algunos sacan sus malas pasiones y a veces peca más incluso el que está incitando detrás, ¿verdad? Para que se haga algo. También lo vemos, por ejemplo, en el bullying de los muchachos y en las peleas que se filman en los teléfonos que ahora todo el mundo traemos, ¿no? Y es que aquí lo preocupante es que, bueno, como usted dice, hay gente detrás que quiere influir en la opinión pública, en la agenda mediática y se está agarrando pues de la necesidad de la gente también económica. Así es, y si me permiten voy de lo micro, o sea, de lo aquí de nuestro lugar, de lo local, que es bien importante, a algo que también es nacional y que no sabemos qué va a pasar, y lo que sucedió ayer en la Bolsa de Valores con la iniciativa que presenta el Grupo Morena, el Partido Morena, en relación con las comisiones bancarias. Realmente lo de las comisiones bancarias, yo no creo que haya mucha gente que esté en desacuerdo en que se bajen o se quiten. Yo creo que todos estamos realmente indignados y todos sabemos que en México los intereses bancarios son los más altos del mundo. Así es, simplemente el sacar dinero de un cajero que no es, ya son 30 pesos hasta 40 pesos por una comisión y que realmente pues es inentendible, ¿no? Así es, y eso que al parecer no he visto la iniciativa, pero al parecer no se está refiriendo a los intereses, yo hablaba de intereses, pero las puras comisiones son altísimas y representan un ingreso tremendo para los banqueros. ¿Qué son los banqueros? ¿Qué es la asociación de banqueros? Es un grupo de interés, no es un movimiento social. Ahí hay una diferencia. Ellos tienen ya una institucionalidad y su marco de acción son las instituciones precisamente. El movimiento social, su marco de acción es la sociedad misma, es hacia donde apuntan, ¿verdad? Pero en este caso, ese grupo de interés está comportándose con una reacción como algo que se llama en inglés por sus siglas NIMBY. Sí, que significa no en mi patio trasero, sí, por las siglas en inglés. Y esas NIMBYs, que son un fenómeno político, normalmente se ubican en cuestiones de servicios. Se han dado mucho atrás de donde quieren poner una antena de televisión o una antena de celulares, etcétera, porque la gente piensa que le van a causar algún daño o simplemente causarle molestia, etcétera, ¿no? O que se ve muy feo, tan simple como eso. O sea, sí queremos a veces el servicio. Voy a otra cosa que no son las antenas, los rellenos sanitarios. Nadie quiere que se ubiquen aquí, o nadie quiere que aquí en San Luis, por ejemplo, haya un depósito de desechos industriales. Sí, que sí haya, pero no aquí en San Luis. O sea, si les pasa a los yucatecos, me vale, pero a los potosinos aquí yo no lo quiero. O sea, esas son NIMBYs en realidad, ¿verdad? Y luego los convierten en movimientos sociales, sí. Ahí no hay grupos de interés, ahí hay cierta espontaneidad. Yo me pregunto si puede haber la reacción ahorita de un grupo social o de varios grupos sociales o de movimientos sociales que puedan estarnos, que pueda haber aquí en todo el país apoyando la cuestión de esa iniciativa. O ¿por qué no proponer ahí también una consulta? Sería interesantísimo hacer una consulta. Entonces, ese tema, la verdad, da mucho que hablar, al igual que la iniciativa de la marihuana. Ahí también hay grupos sociales que están pidiendo eso y otros que se oponen férreamente, ¿verdad? O sea, y todos tienen sus razones o sus sinrazones, ¿verdad? Pero a todos hay que escucharlos. Entonces, esas son movimientos sociales y esas son reacciones sociales que tiene que analizar el analista político, que tiene que analizar todo el mundo, no nada más el analista político, y echarle eso. Es ciencia política, pero la ciencia política tiene que estar cerca de la gente. Pues muchísimas gracias por esta reflexión, nos deja bastante que pensar y bueno, pues
a darle seguimiento a estos movimientos sociales que sin duda, pues, que no generan una inestabilidad. La norma 083, que habla de la disposición final de los desechos sólidos urbanos, se está violando constantemente. Incluso San Luis Potosí es un campeón y en los primeros lugares en incumplimiento, señaló el ambientalista Carlos Álvarez, quien puso como ejemplo el caso de Soledad de Graciano Sánchez, donde no hay uno sino varios tiraderos a cielo abierto y otros más clandestinos. La entrevista. Ya estamos de regreso y en la línea telefónica tenemos a Carlos Álvarez, ambientalista. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Lilia, Selen, a ustedes y a todos sus ciberescuchas. Un tema que es preocupante para los municipios y en donde, bueno, pues los ayuntamientos realmente no hacen nada, son los tiraderos a cielo abierto, particularmente en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Hay uno que es el de Soledad de Graciano Sánchez y pues ahí está y contaminando. Así es. Yo quisiera hacer un antecedente porque no creo que ni la propia Ivette Salazar haya leído la norma. Me refiero a la secretaria de la, pues yo diría, inservible, inútil Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis, porque corresponde a ella, a esa instancia estatal, el hacer cumplir a todos los ayuntamientos con el manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos, sobre todo, no solamente en la recolección y barrido, que son obligaciones municipales, pero la disposición final, que es el tema que hoy nos ocupa y que, por cierto, San Luis Potosí es uno de los peores estados a nivel nacional. ¿Por qué? Porque existen 58 municipios y pudiéramos hablar que solamente la capital, en el nuevo relleno sanitario, ya Peñasco ya se clausuró, ahora hay un nuevo relleno que está operado por una empresa privada y pudiéramos decir que solamente ese se puede llamar un verdadero relleno sanitario. Lo que existe en Soledad, Graciano de Sánchez, es no solamente el tiradero principal, vamos a decir el sitio principal, el Zapote, sino que hay otros 2 tiraderos, o sea, hay 3 tiraderos a cielo abierto que están impactando gravemente el suelo, el subsuelo, la infiltración de los lixiviados, la contaminación organoléptica de todos los vectores patógenos, bacterias patógenas que hay ahí, porque ahí son vertidos residuos de todo tipo, porque no es un relleno, son tiraderos, y entonces hay muchos particulares que aprovechan eso y llevan residuos de todo tipo, no solamente sólidos urbanos. La crisis que vive San Luis, así como en la contaminación atmosférica, son campeones nacionales de contaminación atmosférica, también son campeones nacionales de tiraderos a cielo abierto. Hay unos 8 disque rellenos, ¿verdad? Vamos a decir que hay unos 8 municipios que tienen algo que pudiera parecerse a un relleno, pero que por supuesto no están operados de acuerdo con la norma 083 Semarnat 2003. Ahora, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es responsable de todo esto? Bueno, pues en primer término son los presidentes municipales. Y en el caso de Sánchez, bueno, pues ahí hay un personaje que heredaron los señores Gallardo, el señor Gallardo que fue presidente, y que me dicen que se acaba de reelegir este nuevo presidente, ¿es correcto? El de Soledad, Gilberto Hernández. Sí, se volvió a reelegir. Bueno, ya hubo, si mal no recuerdo, hace unos años, no sé, 2 o 3 años, hubo una denuncia de un otro activista, yo lo conozco, precisamente contra el tiradero a cielo abierto de Soledad Graciano Sánchez. Ahora bien, los gobernadores son los que tienen que llamar a cuentas a todos los municipios. Eso lo tenía que haber hecho no solamente Carreras, sino el anterior o el anterior. ¿Por qué? Porque la norma 083 Semarnat 2003, en su texto, cuando fue publicada en el 2004, dice que el término que tenían todos los ayuntamientos de este país para clausurar los tiraderos a cielo abierto era en el año 2008. O sea, estamos a 10 años de que todos estos ayuntamientos irresponsables,
del estado de San Luis Potosí, que son prácticamente todos, o sea, vamos a hablar de 57, vamos a quitar a la capital, San Luis Potosí, que esa no está en esta situación, sino que ellos sí tienen un relleno que está operado bien. Entonces, 57 que cuando menos tienen un sitio o un tiradero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si más o menos calculamos los que hay en el estado, pues podemos hablar de 60, 70 u 80 tiraderos a cielo abierto que deben estar impactando más de 1,000 o 1,500 hectáreas de suelo, subsuelo, y seguramente están contaminando muchos cuerpos de agua, acuíferos superficiales, ríos o arroyos, además de de la contaminación organoléptica que enferma y que afecta la salud de los vecinos y de todos los que estén. Ahora ya quedaron cercados, muchos de esos tiraderos ya quedaron dentro de la mancha urbana. Así es. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos, por otro lado, tienen un desorden también en el desarrollo urbano. Por ejemplo, en Soledad, de esos 3 tiraderos que tiene a cielo abierto, algunos de ellos ya están prácticamente junto a las actividades de los habitantes, junto a una cancha de fútbol. Vamos a tomar cartas en medio de asunto. fraccionamientos incluso. Exacto. Pues Vamos muchas a tomar gracias, le cartas. agradecemos mucho por su colaboración y por esta importante información que nos comparte el día de hoy. Gracias. Este día se lleva a cabo la elección del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. En San Luis Potosí, la elección todavía tomará un mes más. Sobre el tema, el candidato al Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Pablo Escobar Martínez, nos comenta el por qué busca por segunda vez esta posición. La entrevista. Ya estamos de regreso y bueno, pues un gusto tener a Juan Pablo Escobar, candidato aspirante a la dirigencia estatal de Acción Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy buenos días, Lilia, muy buenos días y a toda su Buenos audiencia. días. Gracias. Bueno, vamos a preguntarle de manera muy directa, ¿por qué votar por usted? ¿Por qué la militancia debe de confiar en usted? Porque en el Partido Acción Nacional son eventos democráticos desde su fundación. Miren, el PAN nace en el debate entre don Manuel Gómez Morín, don Efraín González Luna, don José Vasconcelos. Se genera un debate de si el PAN debe haber una participación para una contienda para la elección presidencial, y don Manuel Gómez Morín dice, debemos de constituir una institución de carácter permanente para la vida democrática del país. Entonces, ¿por qué votar? Porque el PAN es un partido democrático, de procesos internos muy fuertes de propuesta. ¿Por qué votar por su seguidor, por Juan Pablo Escobar Martínez? Yo estoy poniendo a consideración de la militancia de manera sencilla, de manera directa. 22 años de militancia, 22 años de servicio al partido, una trayectoria de... Yo soy abogado de formación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo tuve una preparación para algún día llegar a ser legislador. Tuve una preparación dentro del Partido Acción Nacional desde ser representante de casilla, representante general. Me invitaron posteriormente a hacer un trabajo voluntario visitando los diversos municipios, el comité directivo estatal que presidía entonces Toño Herrán. Yo salí de manera voluntaria a recorrer el estado. Después me encomendaron la responsabilidad de ser coordinador de una región de la Huasteca Potosina. Después vine a participar coordinando un programa electoral de mucha polémica en aquel tiempo, en 1997, que se llamó el Ave Azul. Después se le convirtió al nombre que hoy tiene un partido político, Movimiento Ciudadano. Llegué a ser director de organización del Comité Directivo Estatal, secretario de organización y presidente del Comité Directivo Estatal en el periodo 2003 al 2006. Posteriormente, después de ser presidente, fui legislador y he coordinado ya 3 campañas a la gubernatura. Coordiné la campaña internamente con los panistas, la campaña de Marcelo de los Santos Fraga, coordiné también la campaña de Alejandro Zapata Pero Gordo, la contienda interna, y la última, la del día de ayer, coordiné la campaña internamente y en la elección constitucional la campaña de Sonia Mendoza Díaz a la gubernatura del estado. He apoyado a muchas mujeres y a muchos hombres en sus campañas y lo he hecho con mucho gusto. Ese es lo que vengo a poner a consideración de la militancia a las mujeres y hombres, a los 8,210 militantes de Acción Nacional. Hemos visto en otros, en otros candidatos, el que dicen, el recuperar la gubernatura es el principal objetivo de Acción Nacional. ¿Para Juan Pablo Escobar también lo es? A mí me gusta visualizar más allá. Miren, cuando Marcelo me invitó a coordinar su campaña,
Yo le dije, déjeme pensarlo un día. Al día siguiente regresé con una hoja como esta, impresa, en donde le puse visión. Estoy hablando que cuando me invitó Marcelo de los Santos Fraga, él fue gobernador del 2003 al 2009, ¿sí? Entonces estamos hablando del año 2002, por allá de junio del año 2002. Al día siguiente que voy con él, llego con una hojita, una sola hojita, y le digo, si usted se compromete a esta visión, yo acepto coordinar su campaña internamente. Y yo conservo ese original, yo creo que Marcelo es un hombre muy ordenado, yo creo que conserva ese original. ¿Qué decía? Año 2009, ¿sí? 2009, diciembre del 2009. Después de haber generado una excelente gestión gubernamental, Marcelo Santos Fraga le entregó hace 6 meses a otra persona postulada por Acción Nacional la gubernatura del Estado. Pero el Estado de San Luis Potosí se encuentra en una etapa, ya deja Marcelo de los Santos una etapa de desarrollo, infraestructura carretera, hospitales, espacios educativos para los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, yo vi su cara, porque es un hombre ejecutivo, vi su cara cuando leyó aquella hoja, y le dije, esto es lo que tenemos que hacer. Una visión incluso, no solamente, yo me imagino el primer domingo de julio del 2021, a todo el panismo celebrando en los 58 municipios y afuera del comité directivo estatal en un tapanco, todos los militantes hasta se le enchina la piel, celebrando como aquel 2 de julio del año 2000 cuando Fox ganó, que estaban las calles de San Luis Potosí llenas de júbilo. Así me quiero imaginar ese Partido Acción Nacional el primer domingo de julio del 2021, ganando la gubernatura del Estado. Pero el objetivo ni siquiera es ese, ni siquiera que gane un partido, llega un partido para que se quite el otro. El objetivo es que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y yo estoy seguro que los gobiernos de Acción Nacional han sido buenos gobiernos, con algunos visos lamentablemente en algunos ejercicios legislativos o de gobierno. También hemos cometido errores, por supuesto. Ha habido actos de corrupción muy lamentables que han deteriorado la imagen, no solamente del PAN, sino la imagen de la política. Pero yo me imagino eso, me imagino que el PAN gane para que el PAN llegue a gobernar nuevamente y que ese gobierno vea y mejore la calidad de vida de las personas. Yo estoy seguro que los gobiernos del PAN han sido los mejores gobiernos que ha tenido la gente en este país, en este estado y en muchos municipios. Juan Pablo, ¿y cómo ve los perfiles de sus contrincantes? ¿Tienen esta visión similar a la que usted comenta? Mira, son personas con mucho entusiasmo, los conozco, para empezar somos amigos, los 5. Somos militantes de Acción Nacional con mayor o menor años de militancia, pero son personas a las que yo respeto. Con ellos mantengo un canal de diálogo permanente. Debo decirlo con responsabilidad, lo que voy a mencionar ahorita. Yo no soy de las personas que salen a los medios de comunicación a denostar ni al PAN ni a denostar a los compañeros. De hecho, yo tengo una frase que dice, hablemos bien del PAN, hablemos bien de los panistas. Pero también debo decirles que eso lo pienso que debe ser en el PRI, en el Morena, en cualquier partido político. Sí señalo los errores, pero yo soy de las personas que los señala en los órganos del partido. Si soy consejero, ahí lo señalo. Si soy integrante del comité estatal, ahí lo señalo. Y lo señalo de manera fuerte y severa. Sí señalo los errores que estamos cometiendo en esos órganos de dirección. Hoy no tengo ningún cargo del partido, ningún cargo público. Entonces, cuando lo hago como militante, voy a las oficinas del partido y le digo al dirigente mi opinión al respecto de alguna situación que no se está haciendo bien ahí. Y mediáticamente que nos pueda compartir su opinión respecto de la dirigencia. Pero y déjeme decirle, ¿sí? Hoy no hemos tenido el acompañamiento en este proceso, que el PAN es un partido político. Nos han convertido en una exigencia más normativa de que no te salgas de esta norma y cumple esto y lo otro. Que eso la ley primero, cumplir la ley. Pero no hay ejercicio político. No tenemos el acompañamiento de una autoridad nacional. No tenemos el acompañamiento de una autoridad estatal, ni el comité estatal, ni la comisión electoral. Yo no he sido convocado a una reunión, ni los 5 hemos sido convocados a una reunión en donde dialoguemos. Y la política es diálogo, la política es propuesta. Eso es lo que nos ha faltado. Ese creo que es una institución deficiente. Pero ¿saben qué? Eso lo hemos subsanado con buena voluntad los 5 aspirantes a este proceso. Y que se mantenga así en relativa calma y no haya tanta confrontación en este proceso hasta este momento, se debe, y lo debo reconocer, a la iniciativa de un servidor,
y a la buena voluntad de mis 4 compañeros que estamos contendiendo en este proceso. Es decir, la dirigencia pues no está apoyando a ninguno de los 5 porque sí hay una mención. Sí se ha mencionado, sí, yo he escuchado las voces de todos mis compañeros, las respeto. O sea, he escuchado sus declaraciones en el sentido de señalar hacia una persona como candidato oficial, ¿verdad? Así es. Miren, en el PAN, al final de cuentas, quienes tienen la decisión en sus manos y esa responsabilidad son cada mujer y cada hombre que milita en los 58 municipios. 8,210 personas que el 9 de diciembre próximo, en la secrecía de una mampara, en la secrecía de escribir qué persona, yo confío más en eso que en los apoyos de carácter oficialista. Hay ejemplos. Vicente Fox apoyaba a Santiago Krill y Martita Sagún apoyaban a Santiago Krill para que fuera el candidato a la presidencia de la República. Ganó Felipe Calderón en Hinojosa y de manera contundente. Después, Felipe Calderón tenía más afecto a alguien que lamentablemente falleció, que fue Juan Camilo Murillo. Después, Felipe Calderón apoyaba a Ernesto Cordero Arroyo y la candidatura la obtuvo Josefina Vázquez Mota. En el PAN no es como otros partidos políticos que reciben línea. En el PAN hay libertad, hay democracia y yo confío más en esa libertad de la militancia. ¿Cómo ve al PAN frente a las elecciones nacionales que ya se van a vivir este domingo, Marco Cortés con Manuel Gómez Morín? Ha sido una contienda también muy ríspida. Mira, una cosa es el debate de ideas, de propuestas, y otra cosa es la denostación incluso personal, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el debate, la propuesta, la visión. Yo tengo una visión al respecto. El Partido Acción Nacional, ahorita tenemos los 5 aspirantes, tenemos ya hoy un compromiso. 4, solamente uno va a ser el presidente del comité estatal, con una planilla. Pero tenemos ya un compromiso. Es decir, si yo quise ser dirigente, no puedo después, el día 10 de diciembre, abandonar este esfuerzo e irme a mi casa. Tengo que estar ahí con mi capacidad y mis talentos aportándole al PAN. Entonces, es el tema de este diálogo y este debate que nos lleva a un esquema de unidad interna en el Partido Acción Nacional. Mi propuesta es regresar a los militantes la vocación democrática, que no haya más designaciones ni más imposiciones, que la militancia decida quiénes son sus dirigentes, quiénes son sus candidatas y candidatos a los cargos de elección popular. Y luego exigirle a esas personas que van a ser las candidatas, que conozcan la doctrina, porque en el PAN no solamente postulamos a militantes, podemos postular, miren, Javier Nava Palacios no es militante del PAN y es ahorita autoridad aquí en nuestro municipio, es el presidente municipal. Les debemos de pedir a ellos que conozcan la doctrina del PAN para que gobiernen conforme a los postulados de Acción Nacional, el humanismo político, ¿sí? Que vean la visión que tengan, no es la visión del PRI o la visión del PRD o de Morena, es la visión de Acción Nacional. Entonces, en este acompañamiento a las autoridades, esa es mi propuesta. Tomar en cuenta la militancia, fortalecimiento de las 58 estructuras municipales, un ejercicio honesto y transparente y con la visión política del gasto público. Yo hace 12 años ejercí en mis 3 años 18 millones de pesos, pero teníamos 80,000 militantes en el PAN. Hace 12 años teníamos 80,000 militantes en el PAN, en activos y adherentes. 18 millones de pesos en 3 años. Hoy solamente y lamentablemente somos 8,200 militantes. Y el ejercicio de estos 3 años que está terminando la actual gestión estatal ha sido de cerca de 100 millones de pesos. 18 millones de pesos a 100 millones de pesos. 80,000 militantes hace 2 años, ahorita 8,200. Y hay lugares en donde afortunadamente tenemos una casa ya propia del Partido Acción Nacional, un edificio propio, pero no hay dirigencias. Ciudad Valles, municipio tan importante, con tanta población, no hay una dirigencia municipal conduciendo los esfuerzos del partido. Bueno, vamos aquí al Comité Directivo Estatal ahora, ¿sí? Y vemos a 3 personas, todos se fueron al gobierno, ¿sí? Ustedes lo pueden constatar como medios, se fueron al gobierno y hay una frase ahí contundente que dice, ganemos el gobierno sin que se pierda el PAN. El PAN es una institución sólida y tenemos que cuidarla y cuidar a todos los panistas. Juan Pablo, y precisamente no podemos dejarlo ir sin preguntarle, pues, ¿qué opina acerca de, pues, el pronunciamiento que dio Felipe Calderón sobre crear su propio partido político, pues, en el 2019? ¿Esto qué representaría para el panismo? Bienvenido. Pues es que ese es un país en donde se vive la democracia. Bienvenidos todos los esfuerzos. Se han creado muchos partidos políticos. Mira, la fuerza de los partidos políticos está... Pero habría riesgo, ¿no? De que la militancia se fuera con Felipe. No, porque, no, mira, yo lo debo decir abiertamente. Ustedes saben, incluso yo tengo una propiedad en el centro que la presté para que fuera ahí la oficina de Margarita Zavala. Yo mismo apoyé
a Margarita Zavala en la contienda interna. Cuando Margarita Zavala abandona las filas de Acción Nacional, yo me quedo, y muchos en San Luis Potosí, pues no registro, yo creo que fueron, no me gusta que se vaya la gente del PAN. El PAN es un partido de puertas abiertas para que venga la gente a afiliarse al PAN. No, yo creo que si hacemos un buen trabajo, tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos. Mira, de los 8,210 militantes del PAN, un dato que a mí, ese tema me entristece. ¿Saben cuántos jóvenes hay en el padrón de Acción Nacional de los 8,200 militantes? 350 jóvenes. Entonces, hace poquito que platiqué con Jorge, con Juan, con Salvador y con Manuel, les decía, ¿qué nos estamos peleando? O sea, este no es un pleito, es un tema de responsabilidad. Hay 350 jóvenes militando en el Partido Acción Nacional. Pues ese tema no es para alegrarse. No. Hay que ir a invitar a muchos jóvenes. Aquí en la capital, 1,200,000 habitantes, un listado nominal de 800,000 electores, y el PAN tiene solamente 1,400 militantes aquí en la capital, de los cuales solamente 100 son jóvenes, y miles de jóvenes en las universidades. Y un electorado que, bueno, pues definió las elecciones en este 2018. Muchas gracias por acompañarnos. Ese es el objetivo, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues a seguir esta carrera política que termina el 8 de diciembre en las campañas y el 9 de diciembre ya con la elección. Sí, así es. Invitar a los militantes a votar. Muchas gracias por este espacio. Todos los sectores quedaron insatisfechos con el tema de la comparecencia del Congreso del Estado. Hubo quienes tenían muchas expectativas, principalmente los que buscaban respuestas y soluciones al tema de la inseguridad. Así lo relató el presidente de la Coparmex, Jaime Chalita Sarur. La entrevista. Y tenemos en la línea telefónica a Jaime Chalita Sarur, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana San Luis Potosí. ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto participar, gracias por el espacio, buen día y espero que la semana que viene, ya aproximándonos en la recta final de este año, pues nos vaya muy bien a todos. Efectivamente, como lo comentas, me parece que vamos a enfrentar la humanidad una redefinición de la geopolítica en función de este éxodo, que se va a empezar a hacer cada vez más grande y efectivamente con la facilidad de transitar por nuestro territorio nacional, pues me parece que en donde las políticas de Centroamérica y Suramérica definidas por los pueblos no les convino entonces ahora y hay situaciones muy extremistas en estos países que ojalá y México no los viva, en donde ya no es conveniente vivir en el sistema político que a través de las urnas, pues ellos mismos definieron. Así que me parece muy importante que esta situación de éxodo de personas que transitan por nuestra república y lo hacen pues con todas las facilidades del mundo, pues rompen un orden político que se había establecido y que hoy está por redefinirse. De tal manera que las instituciones políticas como la nuestra ahora en San Luis Potosí y la que representa el Ejecutivo de nuestro Estado, pues también han sido convulsionadas, y han sido convulsionadas en razón de lo que se vive en la población, de la violencia, de la inseguridad, de la corrupción, de la impunidad. Hoy estamos ante una nueva oportunidad en donde el Ejecutivo del Estado va a comparecer ante el Congreso de San Luis Potosí. Ese es el otro poder de San Luis Potosí, es decir, hay tres poderes en el gobierno de todos los estados, como en la República, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero generalmente cuando se habla del gobierno de un estado, se refiere solamente al Ejecutivo y es un poder que no es absoluto ni omnímodo, está compartido con otros dos. Pues bueno, va a comparecer el jefe político del estado ante un Congreso que está por definir su seriedad, un Congreso que tendría que haber definido su postura seria, de seriedad, de transparencia, de rendición de cuentas frente al electorado. Todavía no sucede esto. Ha habido situaciones que dan pena, y específicamente cuando se insultan o se usa la tribuna más alta del Estado para la diatriba. Esa no es la finalidad de un Congreso. Así que en esta situación, me parece que valiente, del gobernador, en donde se ha comentado de todo en contra de él, y que finalmente él decide tener interlocución
con las personas que se supone representan a los potosinos, pues yo espero que esa interlocución que vaya a tener o que quiere tener, pues sea aprovechada por quienes se dicen nuestros representantes y no sea usada protagónicamente para reclamar situaciones que realmente allí en el Congreso hay gente que es responsable de lo que estamos viviendo porque estuvo en la administración de la primera parte de del Ejecutivo, de la administración estatal del gobernador Carreras. Yo espero que en esta inédita aparición del gobernador Carreras, pues sea utilizada en una interlocución para construir en favor de los potosinos y no sea una situación que se aproveche en forma protagónica, electorera y de reclamos infundados. Los potosinos merecemos un trabajo coordinado entre nuestros representantes, que nosotros los mantenemos, cualquiera que sea, nosotros mantenemos a los representantes políticos del Estado y de la Nación, desde luego, pero que finalmente nunca han trabajado por la gente que representan. Trabajan por los intereses personales, trabajan por los intereses políticos de partido, pero no han trabajado por los intereses de la ciudadanía. Y es que también la ciudadanía tiene su corresponsabilidad. Cuando los ciudadanos nos ponemos de acuerdo, sin protagonismos y sin intereses de grupo, avanzamos. Bueno, esa misma demanda para la sociedad es la misma demanda histórica para las autoridades, trátese de la que se trate. Hoy, ante esta aparición que va a hacer el gobernador en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, la demanda y la convocatoria es para que se construya en favor de los potosinos y no para que se convierta en un circo todo aquello de insultos y de reclamos infundados. Habrá que construir en favor de los problemas que tenemos para resolverlos y los vamos a resolver entre todos. No solamente corrupción, impunidad, violencia, pues también feminicidios, que hoy por hoy las mujeres están siendo maltratadas irracionalmente en toda la República. Y el Estado de San Luis Potosí, pues no es la excepción. De tal forma que estos problemas y otros que tenemos jamás se van a resolver con reclamos estériles. Tendrán que ser objetivos, respetuosos y de cara a los potosinos para construir una nueva forma de vivir entre nosotros. Mi comentario esta semana. Muchas gracias. Nada más preguntarle, bueno, pues sin duda el día de mañana estaremos escuchando pues la necesidad de un cambio de estrategia en la seguridad. Y este cambio de estrategia podría venir desde el cambio del titular. ¿Usted considera que es prudente cambiar a Jaime Pineda y a sus directivos de la Secretaría de Seguridad Pública? A ver, yo creo que cuando hemos tenido problemas, y sobre todo en el rubro de la inseguridad que vivimos, estar cambiando las personas responsables de un área de gobierno no nos ha resuelto jamás ninguna cosa. Aquí la situación es que podremos cambiar a Jaime Pineda por otros tantos, o por quién lo vamos a cambiar, pero mientras no haya una resolución de coordinación en las diferentes corporaciones policíacas, la dignificación de los policías que también son seres humanos, desde luego la respuesta de la sociedad en sus sueldos y en la seguridad de ellos y de sus familias, no vamos a progresar. Cambien o propongan los cambios que quieran en las cabezas. No vamos a progresar si no hay una reestructuración de las corporaciones, porque entonces pues vamos a quitar a quien sea de cualquier lugar, pero mientras las personas que hacen el trabajo, en este caso, mientras la policía metropolitana, la policía estatal y la policía municipal no tengan una coordinación y afinidad por defender a los potosinos, vamos a seguir fracasando. No es el cambio por el cambio, es el cambio desde las bases, porque si no cambiamos las bases, pues entonces de nada va a servir, va a venir otra persona, va a suceder lo mismo y no vamos a avanzar los potosinos, esto en detrimento de nuestro patrimonio, pero también de nuestra seguridad física, y vamos a seguir fracasando ante una ola de delincuentes que quedan impunes. Así que me parece muy importante recapitular en el reconocimiento, dignificación y respeto a las corporaciones policíacas.
Jaime Chalita Sarur, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, San Luis Potosí, gracias por su comentario semanal. La diputada por el partido Nueva Alianza, Marta Barajas, nos comentó sobre la iniciativa que presentó en el Congreso del Estado el pasado jueves, en la que se convierte en una obligación del Ejecutivo comparecer ante la Cámara de Diputados del Congreso, así como el de su gabinete, además de que se permite la participación de la ciudadanía para cuestionar las acciones que realiza como gobierno. La entrevista. Y estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero Contacto Informativo, y esta mañana está con nosotros en el estudio la diputada local por el partido Nueva Alianza, Marta Barajas García. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Vivimos la comparecencia el día de ayer del gobernador del estado y bueno, si nos vamos semanas atrás, de su gabinete. Sin embargo, bueno, pues no ha sido, sobre todo en los del gabinete, no ha sido lo que se esperaba. El día de mañana presenta una iniciativa pues para agilizar este procedimiento. Así es, el día de mañana se presenta en pleno una iniciativa donde se pretende reformar el artículo 154 bis, donde habla de las comparecencias de los funcionarios y donde sea un formato más ágil, que podamos tener respuesta inmediata de los funcionarios. Creo que esta propuesta que se está poniendo en la mesa con mis demás compañeros legislativos es precisamente que el funcionario exprese lo que hay en su secretaría, que los diputados puedan preguntar y de manera inmediata tengan la respuesta y tengan la réplica o la contrarréplica si así el diputado lo considera necesario. Considero que este ejercicio podía agilizar, ya que el formato que está en este momento habla de que el compadeciente primero tiene una exposición, se le hacen todas las preguntas y después contesta todas las preguntas a los diputados. Entonces, bueno, en ese sentido creemos que se pierde la esencia de la pregunta, la respuesta o el objetivo de conocimiento de lo que quiere conocer el diputado por este tipo de formato. Entonces, con este formato que ya hay compañeros diputados que se ha platicado, se ha subido a tribuna y esta solo trata de contribuir. Y tiene algo muy importante que yo le veo y que le estamos poniendo iniciativa, la participación ciudadana. Que no sea solo la voz del diputado, sino que se establezca un mecanismo con fechas, con formatos, donde los diputados, donde los ciudadanos puedan preguntar a través de un correo electrónico antes de la comparecencia del funcionario y que sea la mesa directiva quien seleccione y haga serie de preguntas explícitamente de la ciudadanía. ¿Podríamos ver algo parecido como a lo que ocurrió en el segundo debate de los candidatos a la presidencia de la República? Sí, algo similar, ¿no? Yo creo que aquí el gran ejercicio democrático de una comparecencia pues es rendir cuentas, es dar el estado que guarda cada secretaría y bueno, también poner los problemas que no se han resuelto, porque cada secretaría, dependiendo de la que fuera, hay cosas que no se han resuelto y bueno, eso que no está resuelto es lo que está esperando la ciudadanía que se le diga. El por qué. El empoderamiento de la ciudadanía siempre va a ser importante y bueno, pues con esta iniciativa es eso, ¿no? Incentivar también el que estén informados, no nada más que nos den ahí en espectaculares, que es el tercer informe, cuarto informe, sino que bueno, pues que sepamos qué es lo que se hizo, ¿no? Claro, yo creo que nosotros siempre decimos, todos los legisladores, que somos la voz del pueblo. Este ejercicio daría respuesta a decir que somos la voz del pueblo. Algo que nos llama mucho la atención, bueno, que fue el tiempo, ¿no?, que duró la comparecencia del gobernador Juan Manuel Carreras López. Usted que está presentando esta iniciativa, ¿qué tiempo considera necesario para no caer pues en seguir repitiendo lo mismo y en que más que información pues sea pura paja? Mira, yo considero que debemos utilizar mucho los pesos y los contrapesos. Esta comparecencia que tuvimos, ustedes vieron el ejercicio, fue por bloques de partidos parlamentarios. Entonces, yo ahí diría que hubiera sido más, que estuviéramos más, que no fueran por bloques, porque eso nos deja en desventaja a los partidos pequeños.
Y por supuesto ustedes lo vieron, pues fuimos los últimos, por ser 1, por ser 2 o por ser 3. Y que esta comparecencia tenga verdaderamente ese sentido de rendición de cuentas y no sea un ejercicio largo, cansado, tedioso, inclusive hasta con preguntas repetitivas. ¿Sí? Entonces sí debemos de tener un ejercicio de que la ciudadanía sepa puntualmente lo que queremos saber y lo que nos tiene que decir el señor gobernador. Sí, porque incluso, bueno, pues sirvió hasta, por decir coloquialmente, de colchoncito, el que el PRI estuviera en medio, le dio una especie de descanso y bueno, luego ya siguieron las preguntas un poquito más complicadas. Bueno, yo creo que este ejercicio tuvimos todos los 27 diputados libertad de preguntar lo que quisiéramos preguntar. No se coartó absolutamente a nadie y también en el ejercicio se preguntó quién quería participar y quién no. De los 27 participamos 22 diputados, sí cansado obviamente, pero bueno, no se podía dejar o coartar el uso de la voz a ningún diputado. Diputada, ¿qué se hará para que esta iniciativa no quede en la congeladora como muchas otras? Bueno, yo considero que es una iniciativa viable que le va a dar más movilidad a la comparecencia de los funcionarios y que el hecho de que participe la ciudadanía creo que será bien vista por mis compañeros diputados. Pues ahí está, vamos a ver cómo camina esta iniciativa que el día de mañana se presenta. Muchas gracias. El pasado martes fue un día donde se celebraron elecciones en los Estados Unidos. Se eligieron representantes en la Cámara de Representantes, así como en la Cámara de Senadores y 36 gubernaturas. Pese a que se esperaba una abrumadora contienda por parte de los republicanos, los demócratas recuperaron algunos escaños que no tenían contemplados. Eso es lo que nos comenta Flavio González Ayala, internacionalista de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La entrevista. Pero bueno, obviamente necesitamos la opinión de nuestro colaborador Flavio González. ¿Cómo viste las elecciones, Flavio? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a ti y al auditorio. Pues mira, realmente ayer fue un día de muchos datos, tal como ustedes lo dicen. Fueron elecciones que cumplen, que traen muchos cambios. Primero, el Senado el Senado de los Estados Unidos lo vuelven a ganar los republicanos en una proporción de 52 candidatos republicanos contra 45 demócratas, dejando alrededor 3 independientes. Pero lo interesante y donde se jugaba realmente nos hubiera dicho mucho lo que estaba en la Casa de Representantes. Ahí son 435 representantes, que es el equivalente en México a la Cámara de Diputados, en la cual quien gana la mayoría son los demócratas, alrededor de 228 versus 190 y tantos de los republicanos. Realmente uno diría, bueno, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos y cómo lo podemos interpretar? Si todas las encuestas informaban o mostraban que la Cámara, que los resultados eran para el Senado, ganaban los republicanos, y para la Casa de Representantes lo iban a ganar los demócratas. Es importante ver este cambio porque Donald Trump hace 2 años gana el Congreso totalmente, teniendo cautivo al Congreso y no siendo un contrapeso contra la toma de decisiones de Donald Trump. Realmente, por ejemplo, hoy vamos a ver al presidente de Estados Unidos diciendo que él gana y que es de hecho ayer en uno de los tweets él dice que fue algo importante, uno de los principales triunfos de Estados Unidos, que ganara él. Sin embargo, no es del todo cierto, porque si hubiera ganado la Casa de Representantes los republicanos, sí veríamos un Trump muy fuerte y a un Trump todavía más pesado y con mayores insultos de lo que lo hemos visto estos 2 años. Esta Casa de Representantes, el que gane los demócratas, le da un contrapeso para poder detener varias cosas. Por ejemplo, van a detener el presupuesto, donde ahí por la construcción del muro lo van a poder detener. En caso de cuestión migratoria, él quería hacer cosas en contra de los migrantes, ahora sí lo va a tener que negociar con los representantes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Me hago un paréntesis con relación a quienes ganaron en la Casa de Representantes. Como bien dijiste en un principio, ganaron mujeres. Es la primera vez que hay más de 100 mujeres que ganan la Cámara de Representantes. Estas mujeres, incluida 2 musulmanas,
una latina que es la más joven de 29 años del estado de Nueva York, lo cual es todo un triunfo. Y sí, es realmente lo interesante de las elecciones de ayer es que salieron a votar mujeres y jóvenes, que antes había un poquito de apatía, pero se están dando cuenta del poder que tienen y de la forma en que pueden frenar las tonterías que a veces llega a decir Donald Trump. Por otro lado, que no cambia. La política exterior seguirá en el Senado. Por ejemplo, existía la posibilidad de impeachment, es decir, de querer quitar al presidente de los Estados Unidos, lo cual hoy sí puede iniciarse, aunque no creo que pase por algo muy sencillo, porque los senadores son quienes tienen ese poder. En fin, el problema es que estos próximos 2 años, ¿qué es lo que vamos a ver? A un Donald Trump compitiendo, echándole la culpa de todo a los representantes que no dejan hacer las cosas, lo cual le puede ayudar para ganar las elecciones en Estados Unidos dentro de 2 años, para poder reelegirse nuevamente. Pero ahí tendremos que ver la maniobra que tenga la Cámara de Representantes, los demócratas, de enfrentar un liderazgo y oponerse precisamente frente a lo que puedan decisiones de Donald Trump. Un caso que en lo de migración puede ser positivo el que los demócratas hayan ganado, porque a final de cuentas los demócratas están de cierta forma un poco a favor de la migración comparado con los republicanos, aunque esto no les ha dado votos. Pero una cuestión difícil es, vamos a ver cuál es la posición de los demócratas, porque por ejemplo el nuevo TEMEC no ha sido todavía aprobado por el Congreso de los Estados Unidos y necesita ser aprobado, razón por la cual el TEMEC pues está en que podría detenerse un rato si es que los demócratas llegan con la idea de no negociarlo, y ahí el gobierno mexicano sí tendría que intervenir en cuestión de cabildeo para negociar con cada uno de ellos la posibilidad de la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, otro dato interesante es el voto popular. Hace 2 años los demócratas ganaron el voto popular, es decir, Hillary Clinton tuvo más votos en el voto popular, pero por el sistema norteamericano Donald Trump llega, pero había una diferencia de 2 puntos. En estas elecciones hay una diferencia aproximada de entre 7 y 10 puntos. Esto es difícil que el presidente Trump remonte, pero a pesar de ello, sigue él posicionado con todas sus críticas y ofensas que se tiene. En fin, que realmente hoy sí hubiera sido yo personalmente demasiado pesimista si hubieran ganado la Casa de Representantes los republicanos. Afortunadamente no la ganan, quienes ganan son los demócratas, dando una esperanza nuevamente a que las cosas puedan cambiar a nivel global, porque realmente estamos en un entorno muy complicado. Y por otro lado, si nos profundizamos con lupa, como lo estaban comentando ustedes, efectivamente las mujeres ganan. También vemos, por ejemplo, que es la primera vez que se elige a un gobernador abiertamente homosexual en el estado de Colorado, que es un estado entre comillas conservador, y esto pues realmente llama la atención de lo que está haciendo. Si me meto a las elecciones de gobernadores, realmente no hay grandes cambios, porque los republicanos fueron los que ganaron, por ejemplo en el estado de Florida, incluso un hermano del vicepresidente de Estados Unidos gana un puesto de representante. En fin, que ahí en esas elecciones no del todo pues hay mucho equilibrio, y lo que observamos es un país realmente dividido, lo que está pasando en el mundo, una sociedad muy dividida, y pues creo que se requiere de un trabajo muy fuerte para poder tener un mundo en paz y que cambie las condiciones, porque las condiciones en el contexto en el que lo estamos observando, pues hay cambios, y sobre todo hacia nacionalismo y hacia cerrar muchas de las cosas que están sucediendo en un conflicto que existe entre Estados Unidos y China por el nuevo poderío del liderazgo mundial. Escenarios interesantes. Muchas gracias, Flavio, por tu comentario. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos en Contacto Weekend. Nos vemos la próxima semana con más información. Soy Norma Cárdenas, y que siga pasando un muy buen fin de semana. Contacto Informativo, el noticiero en línea más importante de San Luis Potosí. Desde el Centro de Operaciones del Grupo Plano Informativo. Contacto Informativo. La noticia antes que nada.